¿Qué tal? Bueno, vamos a hacer ahora una exploración de lo que es 3ds Max. Este es uno de los programas clásicos para renderizado, especialmente de arquitectura y de interiorismo. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer, si ustedes recuerdan este es el modelo que vimos apenas en el video de renderizar en AutoCAD. Ahí pusimos una cámara y dos luces. Vamos a experimentar un poquito aprovechando que está ese modelo tan sencillo. Y lo que vamos a hacer es que vamos a ir aquí. Tenemos dos opciones. Normalmente la que se usa mucho es importar, pero en este caso yo lo que voy a hacer es vincular el archivo. Aquí en donde dice reference, y le voy a poner aquí donde dice manage links. Y entonces vamos aquí a donde dice archivo. Yo ya hice una copia de este archivo aquí en la carpeta de importar y lo vamos a abrir. Si se fijan, no le hice absolutamente nada a 3ds Max, no le he hecho ningún cambio, porque quiero aprovechar para que vean. Cuando usamos esta herramienta de Manage Links, podemos vincular el archivo directamente. De hecho, aquí le podemos dar en donde dice Reload. Y aquí vamos a hacer algunos ajustes. Aquí le voy a poner en 0 para que no tenga, para que tenga el mínimo de estas desviaciones que dice aquí. Esto para el tema de las curvas. Y aquí en donde dice Advanced le voy a dar que si lo quiero recargar me siga conservando los materiales que le vaya yo aplicando. Si se fijan, todavía no estamos personalizando con ningún motor de render. Ahora aquí me da la opción de qué quiero que se vincule. Aunque ya está vinculado el archivo, lo voy a vincular de nueva cuenta, lo voy a recargar y le voy a poner que también se vinculen las luces. Le voy a dar OK y bueno, le voy a dar que sí a esta opción, nada más para efectos de lo que estoy demostrando. Y aquí le vamos a dar en esta vista que nos ponga la cámara. Entonces, si se fijan, lo que hicimos fue importar el modelo de AutoCAD con todo y la cámara que estuvimos usando dentro de AutoCAD, la cual de hecho dentro de 3ds Max nos respeta algunas de las características de esa cámara. De hecho, claro, si vamos a estar en 3ds Max tenemos herramientas mucho más poderosas que las que podemos usar en AutoCAD, pero vamos a hacer el render así como está para que se den una idea. Y esto es porque en el video que vimos lo anterior mencionamos que se podía aprovechar todo eso para otras interfaces, como en este caso 3ds Max. Entonces podemos apreciar que 3ds Max también nos puede renderizar con las luces que creamos en AutoCAD y con la cámara que creamos en AutoCAD. Bueno, esto fue solamente una pequeña demostración. Le voy a dar Escape para cancelar el render. Ahorita estamos en 3ds Max normal y lo único que quisimos ver fue cómo se respetaba todo esto. Ahora, vamos a recargar de nuevo el archivo, aquí en donde dice Manage Links, recargar. Vamos a ver si nos puede evitar que se queden las luces. Yo pienso que ya se quedaron allá adentro, pero vamos a quitar las luces y las cámaras. Bueno, como ya estaban adentro, las luces se quedaron, sin embargo, la cámara sí desapareció. La ventaja que veo en esto es que si por ejemplo voy a eliminar estoy eliminando las luces. Ahorita ya quité las luces de AutoCAD y la cámara de AutoCAD, pero aproveché la perspectiva que ya habíamos estudiado de AutoCAD. Una nota es que cuando estuvimos en AutoCAD, lo que procuramos es que la cámara y el target estuvieran exactamente a la misma altura para que nos hiciera esta corrección óptica. Esta vista la voy a dejar, pero ya vamos a entrar ahora a lo que es Corona Render. Para trabajar con Corona Render nos vamos a esta parte de aquí, que es el Render Setup, y vamos a irnos a la parte de hasta abajo, en donde dice Assign Render. Y aquí nos tenemos que asegurar de que esté Corona Renderer y le damos OK. A partir de este momento ya estamos dentro de Corona, ya estamos con este plugin. Vamos a guardar el archivo. Lo vamos a guardar aquí directo en escenas y le vamos a poner archivo de prueba para esta introducción a Corona Render. Lo vamos a tratar de hacer lo más sencillo. Si ustedes no están en nivel de experto de 3ds Max, porque muchas veces cuando llegan a Corona Render ya utilizaron antes otros motores de render como V-Ray, pero bueno, aquí vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Entonces aquí tenemos las herramientas de Corona Render. Las voy a jalar para que las vean y no las mezclemos con lo demás. Estas tres primeras son las que más vamos a usar. Dice Add Corona Light, Add Corona Sun y Add Corona Cam.
es decir, las luces, el sol y la cámara de corona. Tenemos más opciones que veremos quizá más adelante, pero no tiene caso para este video. Y finalmente la librería de corona. Vamos a hacer un repaso sencillo de lo que es 3D Max en general. Las herramientas más elementales, que serían estas tres, que es mover, rotar y escalar. 3D Max, si son usuarios nuevos, pues es un entorno que al principio puede impactar un poco. Sin embargo, para renderizado de arquitectura o interiorismo no es necesario ser un experto. Aquí tengo las herramientas de V-Ray, por eso es que hay tantos iconos y hay muchos más en realidad. Pero bueno, una de las grandes cualidades de Corona es que tiene, bueno, como vimos aquí tiene la cámara de Corona, pero también tiene esta de acá que dice Create Corona Cam from Active Perspective View. Si nos vamos a esta perspectiva, podemos aprovecharla porque fue la que estuvimos trabajando en AutoCAD y la podemos convertir en una cámara de Corona. Entonces, esta cámara coincide con esta perspectiva que ya hemos trabajado en AutoCAD. Pero no nos vamos a quedar con ello, ¿no? Recuerden estar guardando constantemente su trabajo. Vamos a hacer de la misma forma que estuvimos trabajando en AutoCAD. Aprovechando los layers, voy a apagar este que dice marimba. Esto lo vieron en mi video de AutoCAD precisamente. Y vamos a crear una cámara nueva. Esta la vamos a dejar porque quiero al final hacer una comparativa. Vamos a crear una cámara nueva. Le damos clic y arrastramos en la posición que nos interese. Quiero ahora hacer una vista de este lado y le vamos a dar con la herramienta mover. Nos pasamos este viewport, la subimos. Si esta la subiéramos exactamente a la misma altura, pues nos crearía una corrección óptica, pero mejor vamos a aprovechar las ventajas que nos da esta herramienta directamente. Entonces nada más la voy a subir un poquito el target, que es este de acá. O también lo puedo seleccionar en planta para asegurarme que sea realmente el target. Lo voy a subir un poquito, le doy clic y aquí seleccionamos entonces la segunda cámara. Esta es la cámara nueva que creamos. Vamos a ver algunas de las características de esta cámara. Nos vamos aquí donde dice modificar. Como estamos dentro de la cámara, estos modificadores son de la cámara. El que vamos a explorar primero va a ser precisamente el zoom. Aquí donde dice zoom factor, este lo podemos modificar. Bueno, este es el primer video. Vamos a continuar con este archivo y poco a poco vamos a ir dando la aplicación y todo eso. Bueno, muchas gracias.